Ahora, hablando de ciertas posiciones antimineras, ha sido inevitable esta semana hablar de un antiminero en particular, el señor Cáceres Yica, que, como nosotros sabemos, es gobernador de Arequipa, se opuso a Tía María, prácticamente detuvo el proyecto, se opuso también al proyecto de Majes Iguas 2, no se opuso directamente, pero lo detuvo durante 2 años y el proyecto recién se ha reanudado hace poco, y aparentemente se opuso también a la donación de oxígeno, es decir, no al agro, no a la minería y no al oxígeno. Cuando uno tiene este tipo de gobernadores regionales que son tan tóxicos para el desarrollo de una región, ¿qué opciones le queda a la población? ¿Qué opción le queda a la población de Arequipa? Bueno, debería plantearse pues su revocatoria, ¿no? Eso es una iniciativa que podría plantear la población. El propio Consejo Regional creo que estaba considerando la posibilidad de plantear una revocatoria, no sé si habrá mayoría para eso, pero él Exacto. es un personaje realmente, no sé cómo calificarlo, pero desde la campaña electoral ya tuvo acusaciones de violación, de alcoholismo. Aparecía borracho en la calle, o sea, es realmente increíble el perfil del señor, pero ¿tú crees que todo lo que está sucediendo en Arequipa y la actual situación que muestra que los gobernadores regionales son muy difíciles de ser vacados? En realidad, es más difícil vacar al gobernador regional que al mismo presidente de la República, porque no aplica la vacancia por incapacidad moral, solo aplica la física o mental, que vaya a hacer uno si realmente podría pasar un test, pero en fin, ¿tú crees que esta situación en Arequipa debería llevarnos hacia una reforma de los gobiernos regionales y de la regionalización en el Perú? Sin duda, por supuesto que sí. Eh, de hecho, para el caso de Arequipa, el gobierno ha dado un decreto de urgencia para poder, digamos, tomar el control del sector salud, del manejo del COVID en Arequipa, ¿no es cierto? Y hay quienes discuten la legalidad de ese decreto de urgencia porque en realidad no hay en la legislación peruana un, un claro mandato para que el gobierno central pueda intervenir en algún gobierno regional cuando algún servicio se está ofreciendo, digamos, no se está ofreciendo bien o hay deficiencias serias en la gestión de algún servicio social vital para la población, ¿no? El gobierno central, como ocurre en otros países, debería poder, en esos casos, hacerse cargo, tomar, intervenir. Eso no está en la legislación peruana. Sí se dio en una ley de salud la posibilidad de que el sector salud pudiera, el Ministerio de Salud pudiera intervenir cuando hay peligro de salud para la población. Pero ese mismo artículo condiciona y dice que en realidad esto no puede ser, el gobierno regional no pierde sus facultades, entonces no es Claro, claro. entiendo que lo que se Entonces, señala es que el decreto de urgencia solo aplica para cuestiones económicas y financieras, así pero es, no y para... por lo tanto no podría, digamos, aplicarse en una cosa como esta, ¿no? Porque aquí estamos, en buena cuenta, el gobierno central se está sustituyendo al gobierno regional. Y un decreto de urgencia no podría, no tiene ámbito, no tiene capacidad, no tiene competencia para incluir una cosa como esa, ¿no? Entonces, por eso hay quienes discuten la legalidad de esto, o la constitucionalidad de este decreto de urgencia, lo que lleva a pensar en una reforma mayor, es decir, se necesita una reforma del sistema de regionalización y de descentralización que le permita al gobierno central tener mucho más autoridad en el manejo de ciertos temas. Yo creo que un asunto como el de la salud debería de alguna manera reconcentrarse, es decir, el gobierno central, el Ministerio de Salud debería tener mando Y sobre... educación es el mismo caso, ¿no? ¿Ah? Y Educación, educación debería ser algo similar. exacto. Así es. Entonces, hay que redefinir las competencias, ¿no? Es, claro, políticamente es difícil hacerlo, pero es una reforma estructural que está pendiente, sin Y duda. una reforma que también, antes de que Carlos haga la siguiente pregunta, una reforma que se hizo con mucha prisa. Recordemos que esto viene de la época de Toledo, la regionalización, y Toledo propuso esta reforma de la regionalización y descentralización sin ni siquiera tener un gabinete
que estudie el tema, y en realidad con un fin sobre todo político, ¿no? Para ganar votos en el interior del país. Eh, Así es, así es. entonces, Incluso ahí se convocó a elecciones regionales sin que estuviese aprobada la ley orgánica de elección, la ley orgánica de regiones. O sea que fue una cosa muy improvisada y, y, y y ni si nos siquiera se remontamos ha... un poco más, perdón, ¿Ah? sí, Sí, iba a sí, decir sí. que si nos remontamos un poco más, esta regionalización viene de Alan, del gobierno de Alan García primero, que quería tener gobiernos regionales sabiendo que iba a perder las elecciones del 90, sabiendo que el APRA no iba a ganar nada y que a lo mejor con gobiernos regionales lograba algo de poder, ¿verdad? Claro. Bueno, la regionalización que dio Alan García tenía una ventaja sobre la actual, y es que las regiones, eran más grandes, ¿no es cierto? Aquí, eh, con tal de apurar la cosa, se convirtió a los departamentos en regiones, o sea que no son regiones en realidad. Y no hay pues masa crítica administrativa suficiente para que haya 25 gobiernos centrales en el Perú, por decirlo así, ¿no? Entonces, pero claro, el problema de la regionalización de Alan García es que tenía unas asambleas, cada gobierno regional unas asambleas que además eran de tipo corporativo, porque había una parte que era electa, otra parte representaba a las organizaciones sociales y políticas, ya no recuerdo, una Terrible. cosa bien compleja, pero que trababa el funcionamiento del ejecutivo, digamos, del gobierno regional. Entonces no funcionaron tampoco esos gobiernos regionales, ¿no? Y tú que viviste la época, nosotros éramos muy chicos en esa época, comparando los gobiernos regionales con la CETAR de Fujimori, ¿hay algunas ventajas, desventajas? Bueno, las CETAR tienen la ventaja de que dependen, digamos, son órganos desconcentrados, no descentralizados, es decir, no tienen autonomía política, y entonces los ministerios tienen mucho más injerencia, mucho más mando, ¿no? Sobre los ¿Había más asuntos. gestión? Claro, había más gestión, efectivamente, definitivamente había más gestión. Porque el otro problema que ha ocurrido con la recentralización actual es que no solo el proceso fue muy acelerado, muy poco pensado, digamos, hay problemas de limitación de competencias entre los tres niveles, etcétera, es decir, no se ha planificado bien, sino que aquello que sí estuvo bien pensado no se aplicó, porque había necesidad, según la propia ley, de un proceso de acreditación o certificación de las capacidades o de las competencias de los gobiernos municipales y regionales para poder recibir las transferencias de las funciones, de las competencias, ¿no? Esa certificación de capacidad para poder recibir las transferencias nunca se llevó a cabo porque Alan García, también populistamente, decidió acelerar rápidamente, transferir todo rápidamente sin pasar por ese proceso de certificación. Entonces, de la noche a la mañana, los gobiernos regionales se vieron con un montón de funciones, pero sin la capacidad de ejecutarlas. Entonces, ya el gobierno central no tiene esas atribuciones, pero el gobierno regional no las puede ejecutar por falta de competencias. Entonces, ¿me entiendes? Ni siquiera las capacidades que estaban concentradas a nivel central se transfirieron. Entonces, digamos, el capital humano, por ejemplo, administrativo, no se transfirió. Entonces, es una cosa pues hecha muy mal, ¿no? Y repetimos el mismo error, hacemos reformas durante la noche y las publicamos al día siguiente y luego nos lamentamos 20 años después. Pero Carlos, Claro, adelante. y Jaime, ahora que estamos hablando justamente de estas relaciones que tiene el Ejecutivo con los gobiernos regionales, el día miércoles el presidente Vizcarra dio una conferencia de prensa y Perú 21, si mal no recuerdo, hizo una pregunta bastante incisiva sobre, particularmente Cacerejica, y sobre cómo se estaba manejando la situación ahí. Y este tuvo un discurso medio confuso, quizás siguiendo su costumbre de dar un discurso que en realidad no dice nada, pero narró un poco de su experiencia como gobernador regional y dijo que si no podía hacer algo durante su mandato, si no pudo hacer algo, era porque sus competencias no le alcanzaban y que había que ser comprensivo con los gobernadores regionales. ¿Crees que eso es un apoyo a Cáceres Yica o crees que quizás eso sería una reprimenda? Claro, en cierto sentido es una especie claro, de aval, una especie de cobertura de lo que está haciendo pues Cáceres Iquica, ¿no?
él debió ser el presidente mucho más crítico y enfrentar los temas. Ahí, digamos, Vizcarra es un buen comunicador, pero es básicamente un populista político, ¿no? Y entonces él está acostumbrado a, digamos, manejar situaciones de conflicto, de confrontación, por ejemplo, como en el Congreso pasado, para generar popularidad para sí mismo. Y toma decisiones eventualmente difíciles y duras y valientes, entre comillas, por ejemplo, disolver inconstitucionalmente el Congreso, Totalmente de acuerdo. o, por ejemplo, la declaratoria de cuarentena temprana y, en fin, en todo el tema de las decisiones difíciles duras que ha habido que tomar, él las ha tomado, a mi juicio, demasiado duras, por eso es que se cerró demasiado la economía, por prejuicios ideológicos, ¿no? Hemos cerrado, o sea, es el país que más ha cerrado la economía, por eso tenemos los resultados que tenemos. Pero si es capaz de tomar esas decisiones difíciles, ¿por qué no es capaz de explicarlas bien? No es capaz de tomar las decisiones, como por ejemplo, señores, en este momento que el país ha caído tan profundamente en lo económico, necesitamos salir adelante y para eso tenemos que activar los proyectos, lo que tenemos a la mano, los proyectos mineros. Por ejemplo, Tía María, que está listo para comenzar, ¿no es cierto? Y entonces, valentía para eso, pues no para imponerlo necesariamente, sino para explicar y decir, señores, estamos en una situación de emergencia nacional y hay que activar los proyectos, y este es un proyecto que es inocuo desde el punto de vista ambiental y por lo tanto tiene que salir adelante. Exacto. Y Claro, pero empezar a Vizcarra, persuadir, decir, tener el liderazgo, ¿no? claro, pero Vizcarra es uno de los presidentes que quizás haya tenido el mayor apoyo de los gobernadores regionales. Le convendría, sabemos que es un personaje al que le interesa la capitalización política, le interesa su popularidad, le interesa qué tanto suene su nombre. ¿Le convendría pelear o enfrentarse con Case de Jica por Tía María a costa de, mejor dicho, ponderar reactivación económica o pelear con un gobernador regional? Claro, ese es el tema, pues él tiende a priorizar aquello que lo favorece desde el punto de vista de la popularidad. Pero en el caso en este momento, leí una encuesta de Ipsos, me parece hace poco, algo así como el 80% de los peruanos consideran que es muy importante en este momento para salir del pozo económico en el que hemos caído, los proyectos mineros. O sea que sí sería popular, a mi juicio, enarbolar, digamos, una campaña para poner en actividad los proyectos mineros que están trabados, aunque eso signifique generarse digamos, un problema de manejo local, ¿no? Porque evidentemente podría haber una resistencia, de hecho seguramente alguna clase de resistencia va a haber en el Valle del Tambo, por ejemplo, ¿no? Pero con una estrategia adecuada en todo sentido, comunicacional y también, digamos, de inteligencia policial y todo lo demás, eso se puede sacar adelante, pero se necesita pues decisión y capacidad de explicación. La capacidad de explicación la tiene, la capacidad de decisión también, pero seguramente tiene temor, pues La efectivamente, a voluntad la política. Así es. Efectivamente, la misma voluntad Sí, política que quizás hace poco más de un año lo llevó a decir, vamos a anular la licencia de Tía María. Si mal no recuerdo, Sí, eso pues, sonó mucho, no había ningún presupuesto, se habían cumplido con todos los requisitos, y Vizcarra se pronunció y dijo, no, esto va a evaluar el ministerio y vamos a ver si la licencia se mantiene o no, porque tiene que haber una licencia social. Contrario a cualquier parámetro legal. Esa misma voluntad así es. política sería la que tendría que prender para llevar a cabo estos proyectos, para reactivar el Perú. Sí, esa es la voluntad política que él tiene que tener, pues, ¿no? Él, claro, lo que pasa es que en la ocasión anterior hubo una resistencia a digamos, una movilización contra la licencia, ¿no? Que se dio. Pero digamos que la cosa adquirió importancia cuando la protesta se trasladó a la ciudad misma de Arequipa y hubo unos hechos violentos, ¿no es cierto? Que de alguna manera fueron anticipados antes por Vizcarra en esa reunión que tuvo con el gobernador y con algunas autoridades, ¿no? Que salió a la luz, en la que él dijo que, en buena cuenta, si esto
dio la orden de que se movilicen. Bueno, ya no recuerdo cuáles fueron las palabras que usó, pero ustedes, fue una cosa increíble, se convirtió en un agitador, el primer agitador nacional. Y esa movilización efectivamente ocurrió pues en la ciudad de Arequipa, y con incluso daños a la propiedad y todo lo demás. Entonces, claro, ante eventos de esa naturaleza, Vizcarra tiende a dar marcha atrás inmediatamente. Pese a que esa movilización ya estaba cayendo, estaba, digamos, disminuyendo, se estaba debilitando mucho, y cuando ya estaba muy debilitada, digamos, finalmente se creó la comisión para revisar la licencia, se le encargó esto al Consejo Nacional de Minería, que en fin ya se dio marcha atrás en buena cuenta, ¿no? Cuando hubiera podido, aprovechando el debilitamiento de esa movilización, seguir adelante, ¿no? Exacto, hay un problema de comunicación muy grave en el sector minero. Los gobernadores regionales piden más canon, pero no permiten que haya estos proyectos mineros. El gobierno tampoco los impulsa como los debería impulsar. Y como bien señalas hace un momento, hemos tenido que llegar a este punto, a tener la peor recesión de nuestra historia para decir, vaya, los proyectos mineros importan, son una fuente importante de inversión en el país, y generan trabajo, y eso hay que aprender un poco de los errores. Si la gente ahora no siente los beneficios de la minería, es en parte también por lo que discutíamos, por el tema de una regionalización mal hecha, que hace que haya minería, la gente no siente los beneficios y se confunde realmente cuál es el error. Pero quisiéramos ir pasando al siguiente tema y darle acceso a Santiago para tocar ahora el tema de este nuevo gabinete, que es en realidad la noticia de la semana. No sé si, Carlos, le puedes dar acceso